rumbo a la veracidad, un noticioso trayecto que su huella dejará. Es el rumbo. Señores, es tiempo de iniciar con el bloque de comentarios cuando son las 7:32 de la mañana y es el turno de Elvin Castillo. Bueno, gracias de nuevo a Danira Caminero y a toda la audiencia que sintoniza este rumbo de la mañana. Mi comentario de hoy lo voy a dedicar más bien a rememorar un acontecimiento histórico que para mí ha sido el acontecimiento histórico más nefasto de la historia de la humanidad, una decisión criminal, abusiva, que hay que mantenerse recordándola para que jamás vuelva a repetirse. Y estamos hablando del Holocausto, aquel crimen en masa que ocurrió en medio de la Segunda Guerra Mundial en Europa entre el año 1941 y 1945. Y aquel crimen atroz de más de 6 millones de judíos, pero que no solo involucró judíos, involucró opositores políticos, involucró todo el que no comulgaba o con el que Hitler y ese movimiento nazi no simpatizaba. Pero el principal pueblo que sufrió esa persecución fue el pueblo judío, una persecución antisemita que no inició, si se quiere, con ese pensamiento de Hitler. Eso era algo que venía ocurriendo mucho antes de esa época en la historia, y ellos eran perseguidos por motivaciones religiosas, pero quien agudizó esto ya de manera irracional, salvaje e inexplicable, esa mentalidad retrógrada y retorcida, enferma de Adolf Hitler, que comenzó a perseguirlos por su raza, porque simplemente ellos no eran de aquella raza pura que Hitler trató de implementar en toda Europa y el planeta en ese momento, en medio de esa locura que le llevó a conquistar a los principales países de Europa. Y entonces, en medio de la primavera del 1942, pues este señor decide dar esta orden de perseguir a todos los judíos habidos y por haber en Europa. Y, señores, se construyeron en ese momento en Europa más de 42,000 campos de concentración y se involucraron entre 100,000 y 500,000 personas para planificar y asesinar a todos los judíos que pudieran asesinar. Se está hablando de que en ese crimen atroz fallecieron más de 6 millones de judíos sin una razón justificable. Eran perseguidos, eran asesinados en cámara de gases, eran asesinados a disparos, eran asesinados, los utilizaban para hacer experimentos en ese momento. Una cosa increíble. Y es una lástima, evidentemente, que eso haya sucedido, y por eso esa es una conmemoración que la Embajada de Israel en República Dominicana y en el mundo completo hoy recuerda con el eslogan o el hashtag We Remember. Nosotros lo recordamos y lo recordaremos para que no vuelva a repetirse. Y hay personas que dirán, bueno, eso ocurrió en esa época, eso es imposible que hoy en día vuelva a ocurrir. Eso no es imposible. Solo debe aparecer una mente descabellada y personas que se lo permitan, como ocurrió en ese momento. Y les digo que no es descabellado pensar que cualquier cosa de ese tipo, por odio racial, de clases o religioso, vuelva a ocurrir. Una demostración de ello es que en Europa, en el año 2007, había y todavía hoy hay movimientos en Europa y en Alemania que son pro-nazi y que persiguen que se elimine de la historia, fustigar o cuestionar esa masacre que ocurrió. Incluso, eso llegó a niveles tan preocupantes que en el año 2007 hubo que evacuar una ley que derogaba o enfrentaba un movimiento social que había en Europa para que no se fustigara o se persiguiera ese crimen del Holocausto. Fíjense la locura, o sea, uno cree que solo era Hitler, no. Hoy en día hay gente que ve esa vaina como algo bueno y nosotros nos encontramos con muchísimas expresiones
de racismo, no solo en Europa, pero nosotros vimos la semana pasada en Nueva York cómo una familia dominicana era agredida e insultada por una pareja de estadounidenses en un tren. Entonces, esto, sin lugar a dudas, que es un acontecimiento histórico, no para celebrar, sino para recordar y para seguir luchando porque en el mundo haya cada vez más respeto por los derechos humanos, por la disidencia, por la libertad religiosa, por la libertad ideológica. ¿Quién ha dicho que todo el mundo tiene que pensar igual? Y usted no puede ser perseguido ni porque tenga diferencias políticas, ni de raza, ni ideológicas. Eso debió quedar detrás. Y hay que seguir luchando por esto. Así que nosotros hemos decidido apoyar la Embajada de Israel en esta interesante iniciativa de recordar esta conmemoración tan triste. Y yo en el día de ayer leía unas declaraciones del buen amigo embajador de Israel que me chocaron bastante, porque él contaba que él recuerda, siendo un niño pequeñito, que su padre le contó que la noche una noche en medio de ese momento del año 44, me parece, 9 de febrero del 44, él recuerda la fecha perfectamente, dice, a casa de mis padres llegaron los nazis a llevarse a su padre y a su madre, y él jamás los volvió a ver. Y mi padre tuvo después de ese momento que luchar y luchar y luchar por sobrevivir, por escapar, y entonces el embajador actual en República Dominicana narrando eso que sus abuelos vivieron y su padre. Y de verdad que uno ponerse en el lugar de estas personas, de verdad que debe mover a la solidaridad global, a luchar con todo ese tipo de odio que pueda nacer de cualquier país, persona, por cualquier razón discriminatoria. Y gracias a Dios, posterior a todo eso, Israel se ha erigido como una gran potencia, como una gran nación, pero pasaron momentos muy difíciles como esos y eso no puede volver a repetirse. Rumbo de la mañana. El Rumbo de la Mañana. Noticias de actualidad con informaciones de los principales hechos y acontecimientos políticos, sociales y económicos. Cambia el rumbo desde temprano y acompáñanos en El Rumbo de la Mañana. De lunes a viernes de 6 a 11 de la mañana por Rumba 98.5 FM y Premium 101.1 FM. Una rumba de actualidad con rumbo a la veracidad, un noticioso trayecto